Pensamiento del día viernes 29 de agosto. Ser coherentes. No está el discípulo por encima del maestro. Todo el que está bien formado será como su maestro. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 40. En el Evangelio de San Lucas, este versículo forma parte de un contexto con el que Jesús quiere llamar nuestra atención sobre la importancia de la coherencia en vivir sus enseñanzas. Jesús quiere recordarnos que Él es el verdadero y único Maestro. Es el único capaz de desvelarnos el verdadero sentido de nuestra vida y guiarnos con seguridad a través de los senderos del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, Jesús nos dice que nosotros también podemos ser como Él. ¿Cómo viviremos esta palabra de vida? Orientándonos decididamente hacia la coherencia evangélica que Jesús nos pide aquí. Y coherencia quiere decir esfuerzo generoso para eliminar las posibles contradicciones, para reducir todas las distancias y todas las diferencias que podemos descubrir en nosotros mismos entre la fe y la vida. En Jesús se verá una profunda unidad entre el amor que Él tenía por el Padre Celestial y el amor hacia los hombres, sus hermanos. Había una coherencia extrema entre sus palabras y su vida. Y esto fascinaba y atraía a todos. Así debemos ser nosotros también. Viernes 29 de agosto. Ser coherentes. Chiara Lubick, fragmentos del comentario a la palabra de vida de marzo de 1992. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas, capítulo 12, versículo 34.